detectado en la ciudad de Talca. Él viajó a las 1 de la tarde a la región del Maule, está acompañado de varias autoridades de salud de la zona y estamos esperando que en cualquier minuto haga uso de la palabra para referirse a este caso, a este posible caso de coronavirus que ha sido monitoreado ya durante las últimas horas, durante realmente estos minutos. Hay mucha expectación sobre lo que puede suceder, obviamente, porque se trataría del primer caso de COVID-19 en nuestro país. Estamos viendo entonces cómo se está acomodando para este punto de prensa. Pasemos a escuchar. De Talca, y el motivo que nos ha hecho desplazarnos hasta esta ciudad es que tenemos que confirmar que está hospitalizado en este recinto el primer caso positivo para coronavirus en nuestro país. Se trata de un caso claramente, como esperábamos, importado. Nosotros hemos tenido una conducta muy agresiva de testeo, de búsqueda de personas que han llegado desde lugares de potencial riesgo para descartar la posibilidad de que estuvieran enfermos de este nuevo virus, de este COVID-19. Y como era previsible, ¿no es cierto?, en algún momento tenía que llegar, como acaba de ocurrir en Argentina, hace pocas horas ellos anunciaron su primer caso también. Se han hecho todos los exámenes que corresponden y, a diferencia de lo que nos había ocurrido hasta ahora, en que habíamos testeado muchas decenas de casos y habían resultado negativas, en este caso en particular tenemos el primer caso positivo que confirmamos de esta manera. Me acompaña el doctor Alfredo Donoso, que es el director del Hospital de Talca, el director del servicio, doctor Luis Jaime, Marlene Durán, que es la Ceremi de Salud, Margarita Ariaga, que es la subdirectora del Servicio de Salud, y veo por ahí a Emma Valenzuela, la unidad de epidemiología. Vamos a hacer esto en forma completamente ordenada, les ruego no me interrumpan, y en ese contexto voy a ceder la palabra entonces al doctor Donoso y después a la Ceremi de Salud para que se refiera a los detalles de este caso que confirmo es el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Vamos a escuchar al doctor Alfredo Donoso, el director del Hospital de Talca, con respecto a este caso de coronavirus. Director, ¿de qué parte esta persona, este paciente que está confirmado allá? Este es el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Se trata de un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad que estuvo de viaje durante un tiempo relativamente prolongado, casi un mes. Estuvo en Singapur, Malasia, en Indonesia, en Maldivas, las islas, y posteriormente España, y con retorno a Chile. Retornó el 25 de enero y sin problemas, pero 25 de febrero, y el 1 de marzo comienza con sintomatología respiratoria, por lo cual consulta y es derivado activándose los protocolos de sospecha de este virus que se cumplió cabalmente. Hoy día se nos informa que el examen salió positivo, por lo tanto se confirma la infección por este coronavirus en este paciente. ¿Dónde se encuentra el paciente? El paciente, de acuerdo al protocolo, ingresa por la urgencia y posteriormente pasa a hospitalizarse en una sala de medicina de aislamiento, porque el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Ingresó con fiebre alta, pero posteriormente se normaliza y actualmente se encuentra completamente asintomático. Hay algunos, ¿en el hospital de Talca? Aquí en el hospital de Talca. ¿Aislado? Aislado. Hay algunos exámenes que están pendientes, que son los últimos antes de que le demos el alta a su domicilio para que complete las normas de aislamiento según protocolo. Director, ¿de dónde viene este paciente? ¿De dónde el paciente es? ¿San Javier? De San Javier. San Javier, perfecto. Confirmado. Perfecto. Bueno, ahí estaban las palabras del director del Hospital Regional de Talca, el ministro Jaime Mañalich. Bien, ahí estábamos escuchando entonces las palabras del director del Hospital de Talca, que confirmaba entonces el primer caso de coronavirus
estamos en el hospital de Talca. en la ciudad de Talca. Pasemos a seguir escuchando el punto de prensa. El seguimiento de todos los pacientes que cumplen con la definición de caso. Hemos tenido hemos activado 8 veces el protocolo hasta que finalmente tuvimos un paciente positivo. Nosotros ya estamos coordinados, el paciente había viajado con otra persona, esa persona está en seguimiento, está en su casa, y también estamos haciendo toda la investigación epidemiológica de las personas con las que pudo haber tenido contacto estos días, pero también sabemos que no son muchas. Así es que llamar a la calma a la población, se están haciendo todos los protocolos, estamos trabajando muy de la mano con el Servicio de Salud, con el Ministerio de Salud, y esperamos contactar lo antes posible a las personas que pueden haber tenido algún contacto con esta persona, y para poder aplicar los protocolos de seguimiento durante los próximos 14 días. Bueno, las recomendaciones son las que hemos tenido hasta ahora, que todas las personas que hayan viajado a algún país que tenga presencia de COVID-19 y presenten algún tipo de sintomatología, acudan a algún centro de salud y lo manifiesten para nosotros poder ver si aplica el protocolo y activar el caso. El paciente llegó el 25 de febrero al país y presentó sintomatología el 1 de marzo y consultó inmediatamente el 2 de marzo. Estamos escuchando a la Seremi de Salud de la región del Maule, Marlene Durán. Para mantener el orden podemos considerar que algunos medios llegaron recién incorporándose. Ministro, ¿usted podría dar la definición de confirmación primero y así ordenando un poco de uno con las preguntas, por favor? Vamos a terminar esto con las palabras del señor secretario de Redes Asistenciales que nos acompaña, pero quiero reiterar que nos hemos desplazado a la ciudad de Talca porque esta búsqueda muy intensa que hemos hecho, más de 600 personas en seguimiento que podrían haber constituido un riesgo de haber traído el virus a nuestro país. Una de ellas ha salido positiva. Se trata de una persona que llegó a Chile desde el sudeste asiático el día 25 de febrero recién pasado, que ha evolucionado con una sintomatología leve, un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, que está terminándose su análisis clínico para eventualmente ser dado de alta a su domicilio hoy día en la noche. Y como ha expresado la Seremi de la región del Maule, ya estamos contactando a todas las personas, incluidos sus familiares, por supuesto, que podrían haber estado cerca de esta persona y que requieren también cuarentena y seguimiento en los próximos días, y eventualmente algunos de ellos el examen específico para descartar o comprobar la presencia del coronavirus. ¿Por qué no Con esto hemos dado inicio, como sabíamos que iba a ocurrir, a lo que denominamos la fase 2 del manejo de esta epidemia o pandemia mundial. La fase 1 era prepararse, como se ha hecho muy adecuadamente, para eventualmente recibir los casos y manejar y contener esta epidemia. La fase 2 es identificar a las personas que traen esta infección importada desde algunos de los lugares, norte de Italia, Irán, Corea del Sur, China, Japón, Singapur, ¿no es cierto?, que pueden traer esta enfermedad a nuestro país y lograr una contención secundaria, que quiere decir tratar con medidas de aislamiento y control que estas personas enfermas no contagien a otros. Evidentemente, la necesidad de aislar a estas personas en un recinto asistencial no hace sentido. El mejor lugar donde pueden estar ellos en el aislamiento que se necesita es precisamente en sus domicilios, también con el objeto de cuidar la salud de nuestro personal, que es el que en la epidemia mundial que tenemos hoy día es el primero afectado, el personal de salud. Y en ese sentido, el protocolo que hemos implementado es que las personas que puedan hacer esta suerte de cuarentena o reserva en sus domicilios, porque no tienen necesidad ni de oxígeno ni de medicamento endovenoso, así lo hagan.
evidentemente la mayoría de los países donde se está manejando esto, casi el 80% de los pacientes se ha manejado muy bien en sus domicilios, y es lo que estamos haciendo en nuestro país. De manera tal que, como ha señalado el doctor Donoso, tenemos una tranquilidad respecto a esta persona en particular, un hombre en sus 30 años. Creemos que él debería, de acuerdo a lo que se conoce esta enfermedad, evolucionar y mejorar y quedar inmune para con defensas, ¿no es cierto?, para esta enfermedad, y la Seremia ha indicado que es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de salud pública para buscar a los posibles contactos, buscar que ellos, efectivamente, desarrollen la enfermedad, también hagan los periodos de cuarentena, aislamiento, y si alguno desarrolla, ojalá que no, una forma grave de enfermedad que suele más bien afectar a personas de edad avanzada o que tienen diabetes o tienen otras complicaciones de salud, bueno, este es uno de los 50 recintos designados en la red de salud del país para tratar esos casos, y en ese sentido transfiero la palabra al subsecretario don Arturo Zúñiga. Subsecretario, la estación de baño, así que espérate un poquito. Como hemos confirmado, este es el primer caso de coronavirus en Chile. Se registra aquí en el hospital de Talca, un hospital en donde ya se realizaron los simulacros, donde cuentan con los elementos de protección de personal para los funcionarios y en donde hemos ido realizando las capacitaciones para los funcionarios. Es fundamental que estas medidas se sigan replicando para poder contar, obviamente, con las medidas de seguridad y evitar mayores contagios, sobre todo dentro de los recintos de salud. Y es por eso que felicito lo que se ha realizado en este hospital, el cual ha disminuido la probabilidad de que esta persona, este paciente, contagie al resto. Secretario, este caso está con peligro riesgo vital, secretario. Es un paciente que está como asintomático, está leve y probablemente será dado de alta en las próximas horas. Lo que se le puede decir a la población. Bueno, estaban las palabras del secretario con respecto al primer caso de coronavirus que entregó en exclusiva el inamaule.cl y que lo confirmaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Bien, ahí escuchábamos entonces las palabras de distintas autoridades, sobre todo el del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien anunciaba entonces el primer caso de coronavirus en nuestro país, precisamente en Talca. Es así entonces como se confirma este caso. Se trata de una persona de 33 años con antecedentes de viaje durante un mes por distintos países del sudeste asiático, particularmente en Singapur, que es un país que presenta un brote de esta enfermedad con 110 casos confirmados y ningún fallecido hasta el día de hoy. Este caso fue notificado por el Instituto de Salud Pública ISP y el laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente, luego de analizar la muestra del paciente mediante la técnica PCR. La persona de 33 años se encuentra ahora en el Hospital de Talca en buenas condiciones generales de salud y será dado de alta, pero bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio. Él llegó a nuestro país tras un mes de viaje el 25 de febrero y el 1 de marzo presentó síntomas, y es entonces como se confirma este primer caso. Vamos a seguir escuchando este punto de prensa. Hicimos ya la investigación, estamos realizando la investigación. Existen obviamente riesgos, pero es menor. La persona se había mantenido por protocolo en su casa, al igual que con otra persona que había viajado. Así es que y se hospitalizó inmediatamente cuando presentó sintomatología, así que no debería haber en ese sentido mayor riesgo. De todas maneras, nosotros estamos trabajando en eso. ¿Las personas que tuvieron contacto con él? ¿Se le pesquisó el 25 de febrero en el aeropuerto? El 25, porque el protocolo cambió el 26 de febrero. Y él ingresó antes de que el protocolo que consideraba Singapur estuviera considerado. Exactamente. ¿Puede confirmar la ciudad de origen de este ciudadano y de los países que estuvo? No tengo la ciudad de origen. Vuelvo a insistir. El número de países de donde pueden proceder las personas que traigan este virus en Chile está aumentando todos los días. Desde ayer a hoy aumentaron en 20, muy buenas tardes, llegando a ser 74, y es por eso que hemos instituido desde el día de ayer
Bien, ahí al parecer tuvimos un problema con la tecnología, pero vamos a recapitular un poco lo que ha sucedido. Las autoridades han confirmado el primer caso de coronavirus en nuestro país, precisamente en la ciudad de Talca. Eso es lo que estaban anunciando hace pocos instantes en un punto de prensa en la ciudad de Talca. Se trata de un hombre de 33 años que viajó al sudeste asiático, precisamente a Singapur, Malasia, también incluso estuvo en España, un viaje que duró aproximadamente un mes. Él retornó el 25 de febrero a nuestro país y fue entonces el 1 de marzo cuando presenta los primeros síntomas del coronavirus. Obviamente que en el hospital de Talca se le hicieron todos los exámenes y es ahí entonces cuando el caso es notificado por el Instituto de Salud Pública, el ISP, y el laboratorio del Hospital Guillermo Grant Benavente de este primer caso de coronavirus. Importante, obviamente, llamar a la calma, eso es lo que han anunciado también las autoridades. La persona de 33 años se encuentra en estos momentos en el hospital de Talca en buenas condiciones generales de salud y será dado de alta, pero bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio. Eso es lo que estábamos escuchando entonces en este punto de prensa, donde estaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también el director del Hospital de Talca y la Seremi de Salud. Importante aclarar también que fue justamente ayer cuando se anunció esta obligación de llenar una declaración jurada en todos los accesos del país, para todas las personas finalmente que ingresen a Chile. Todas ellas deben informar entonces cuáles son los países que visitaron durante los últimos 30 días, una declaración que es entregada durante el vuelo para que los pasajeros la completen y sea entregada a la autoridad sanitaria. Obviamente todo esto es un despliegue para hacer frente a este coronavirus que ya se ha registrado en varios países, como lo hemos informado durante las últimas semanas, desde diciembre precisamente, cuando se detecta por primera vez en Wuhan, en China. También recalcar e informar que el presidente Sebastián Piñera presentó además un plan de acción frente al coronavirus y además anunció que una delegación viajará a China. Esos fueron unos anuncios que se hicieron hoy, donde es todo parte de un protocolo para hacer frente a este coronavirus que también fue anunciado junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a revisar nuevamente el momento cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirma el primer caso de coronavirus en Chile. Pasemos a escuchar. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Nos encontramos en el Hospital Regional de Talca y el motivo que nos ha hecho desplazarnos hasta esta ciudad es que tenemos que confirmar que está hospitalizado en este recinto el primer caso positivo para coronavirus en nuestro país. Se trata de un caso claramente, como esperábamos, importado. Nosotros hemos tenido una conducta muy agresiva de testeo, de búsqueda de personas que han llegado desde lugares de potencial riesgo para descartar la posibilidad de que estuvieran enfermos de este nuevo virus, de este COVID-19. Y como era previsible, ¿no es cierto?, en algún momento tenía que llegar, como acaba de ocurrir en Argentina, hace pocas horas ellos anunciaron su primer caso también. Se han hecho todos los exámenes que corresponden y a diferencia de lo que nos había ocurrido hasta ahora, en que habíamos testeado muchas decenas de casos y habían resultado negativas, en este caso en particular tenemos el primer caso positivo que confirmamos de esta manera. Me acompaña el doctor Alfredo Donoso, que es el director del Hospital de Talca, el director del servicio, doctor Luis Jaime, Marlene Durán, que es la Seremi de Salud, Margarita Ariaga, que es la subdirectora del Servicio de Salud, y veo por ahí a Irma Valenzuela, la unidad de epidemiología. Vamos a hacer esto en forma completamente ordenada, les ruego no me interrumpan, y en ese contexto voy a ceder la palabra entonces al doctor Donoso y después a la Seremi de Salud para que se refiera a los detalles de este caso que confirmo es el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país.
Doctor, ¿cómo está? Vamos a escuchar al doctor Alfredo Donoso, el director del Hospital de Talca, con respecto a este caso de coronavirus. Director, ¿de qué parte esta persona, este paciente que está confirmado allá? Este es el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Se trata de un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad que estuvo de viaje durante un tiempo relativamente prolongado, casi un mes. Estuvo en Singapur, Malasia, en Indonesia, en Maldivas, las islas, y posteriormente España, y con retorno a Chile. Retornó el 25 de enero y sin problemas, pero... Perdón, 25 de febrero, y el 1 de marzo comienza con sintomatología respiratoria, por lo cual consulta y es derivado activándose los protocolos de sospecha de este virus que se cumplió cabalmente. Hoy día se nos informa que el examen salió positivo, por lo tanto se confirma la infección por este coronavirus en este paciente. ¿Dónde se encuentra el paciente? El paciente, de acuerdo al protocolo, ingresa por la urgencia y posteriormente pasa a hospitalizarse en una sala de medicina de aislamiento, porque el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Ingresó con fiebre alta, pero posteriormente se normaliza y actualmente se encuentra completamente asintomático. Hay algunos, ¿en el hospital de Talca? Aquí en el hospital de Talca. ¿Está aislado? Aislado. Hay algunos exámenes que están pendientes, que son los últimos antes de que le demos el alta a su domicilio para que complete las normas de aislamiento según protocolo. Director, ¿de dónde viene este paciente? ¿De dónde este paciente es? ¿San Javier? De San Javier. San Javier, perfecto. Confirmado. Perfecto. Bueno, ahí estaban las palabras del director del Hospital Regional de Talca, el ministro Jaime Mañalich. Confirmó entonces la noticia en exclusiva que entregó a la radio referente al caso de coronavirus. Ya ha confirmado que corresponde a un paciente de San Javier y que está hospitalizado acá en el Hospital de Talca. Desde el Hospital Regional de Talca hemos sido bastante agresivos en el seguimiento de todos los pacientes que cumplen con la definición de caso. Hemos tenido bastante, hemos activado 8 veces el protocolo hasta que finalmente tuvimos un paciente positivo. Nosotros ya estamos coordinados, el paciente había viajado con otra persona, esa persona está en seguimiento, está en su casa, y también estamos haciendo toda la investigación epidemiológica de las personas con las que pudo haber tenido contacto estos días, pero también sabemos que no son muchas. Así es que llamar a la calma a la población, se están haciendo todos los protocolos, estamos trabajando muy de la mano con el Servicio de Salud, con el Ministerio de Salud, y esperamos contactar lo antes posible a las personas que pueden haber tenido algún contacto con esta persona, y para poder aplicar los protocolos de seguimiento durante los próximos 14 días. ¿Recomendaciones, Jeremy? Bueno, las recomendaciones son las que hemos tenido hasta ahora, que todas las personas que hayan viajado a algún país que tenga presencia de COVID-19 y presenten algún tipo de sintomatología, acudan a algún centro de salud y lo manifiesten para nosotros poder ver si aplica el protocolo y activar el caso. El paciente llegó el 25 de febrero al país y presentó sintomatología el 1 de marzo y consultó inmediatamente el 2 de marzo. Estamos escuchando a la Secretaría de Salud de la región del Maule, Matías Durán. Bien, ahí entonces estábamos escuchando nuevamente las declaraciones de las autoridades con relación a este primer caso de coronavirus entonces que se detecta en nuestro país. El Instituto de Salud Pública ya había descartado 8 casos sospechosos de coronavirus en Chile, pero finalmente este se ha confirmado en la ciudad de Talca. Se trata de un hombre de 33 años que viajó por el sudeste asiático, llegó a nuestro país el 25 de febrero y el 1 de marzo comenzó a presentar estos síntomas. Él en este momento se encuentra entonces en el hospital de Talca, pero es muy probable además que en unos momentos más, en unos días, él se ha dado de alta, obviamente con todos los resguardos necesarios. Comentarles también que el gobierno anunció medidas para hacer frente al coronavirus, yo se los comentaba hace unos minutos atrás, un plan de acción junto también a la cartera de salud. Primero que todo, ellos han destinado 5 hospitales para atender los casos de coronavirus, que es el Hospital Félix Bulnes, el de Ovalle, el de Viña del Mar, el de Angol y el de Padre Las Casas. Además,
se anunció también que el test para comprobar el coronavirus es gratuito para todos los pacientes de FONASA A y B y de 2.800 o 5.600 pesos para los FONASA C y D. Vamos a revisar también imágenes de lo que está sucediendo en el Palacio de la Moneda, porque se espera que el presidente Sebastián Piñera también haga algún anuncio o también mencione lo que está sucediendo entonces en la ciudad de Talca con este primer caso de coronavirus que se ha detectado hace solo unos minutos. Vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor infectólogo Miguel O'Ryan. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, gracias. Primero que todo, doctor, preguntarle cuáles son las precauciones o lo que nosotros no tenemos que, los resguardos necesarios que tenemos que tomar ante la llegada del coronavirus a nuestro país. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que, dado la evolución de la infección a través de los meses, esta es una situación, como bien lo dijeron en el Ministerio hace un tiempo atrás, absolutamente inevitable. Ya son más de 50 países en el mundo que han recibido este virus. Y en ese sentido, lo más importante para la población, pero lejos lo más importante, es que guarde una muy razonable calma a la luz de cómo este virus se está comportando por ahora en la gran mayoría del mundo, con algunas excepciones. Y en ese sentido, a mi manera de ver, lo más relevante es evitar conductas inapropiadas por parte de las personas que van desde segregación, van desde un temor exagerado, uso masivo de mascarilla, y tomar medidas razonables de control que hoy día en Chile, porque estamos en verano y no estamos todavía en época de virus respiratorio, se centraría probablemente en personas que están con infecciones respiratorias. Dicho sea de paso, andan dando vueltas virus respiratorios que no son coronavirus, así que hay bastantes personas ahora que están con faringitis, rinitis, y esas no son coronavirus. Los coronavirus van a ser los menos, van a haber poquitos casos probablemente por ahora. Lo más importante es seguir las medidas que está diciendo de alguna manera, está diciendo la autoridad, especialmente a las personas que vienen de viaje, porque por ahora, para las personas que no han salido de viaje, la probabilidad de contagiarse con coronavirus es muy, muy baja. El problema central por ahora se relaciona con las personas que vengan, especialmente de personas que hayan estado en la zona con más casos, obviamente China, Corea, Italia, Irán. Van a ser personas que si desarrollan síntomas respiratorios, es importante que primero guarden reposo en su casa, al menos que tengan un cuadro grave, que tengan que consultar, pero guarden reposo en su casa, avisen para que sean debidamente evaluados. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene que estar alerta y cuándo es el momento donde uno tiene que asistir a un centro de salud? Esa es en general, uno no debe asistir a un centro de salud, llámese unidad de emergencia, cuando uno tiene un cuadro leve de cualquier tipo, sea respiratorio, sea digestivo, cualquier otro. Es mejor quedarse en la casa y observar, sea este virus o cualquier otro virus, porque la gran mayoría de los cuadros leves, incluyendo este coronavirus, se va a pasar solo, sin requerir ningún tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuándo uno debe ir al hospital? Cuando el hospital le va a servir para algo a la persona. Específicamente en las infecciones virales, es cuando uno está empezando a tener síntomas más severos que requiere algún tipo de apoyo. ¿Cómo cuáles, doctor? Apoyo ventilatorio. Como por ejemplo si tiene fiebre, la fiebre en sí mismo no es grave, la fiebre es un síntoma de un proceso que puede ser infeccioso. Si la fiebre es alta, con decaimiento, sugiere que el cuadro infeccioso puede estar teniendo una cierta mayor magnitud. Si se suma a eso cualquier tipo de dificultad para respirar, que falta el aire, que uno se le acelera la respiración, esos son signos de que podría estar habiendo una infección más grave y que requiere tratamiento en el hospital. Pero yo quiero volver a insistir, esos casos son la minoría para los coronavirus. Menos de 1 de cada 10 de los cuadros de coronavirus
que estamos viendo van a tener esa evolución algo más severa. Y aún esos que tienen evoluciones más severas, 9 de cada 10 va a andar bien con tratamiento hospitalario. Ese es un mensaje muy importante para la población. Sí, es muy importante esa información porque obviamente como este virus ya se ha detectado en tantos países, hay cierto temor de lo que podría desencadenar. Muy importante entonces lo que usted dice de mantener la calma sobre todo. ¿Qué pasa también con los grupos más vulnerables, por ejemplo, los menores de edad o también las personas mayores de edad, doctor? Por ahora este virus se ha comportado como un virus que produce donde se concentran los casos más severos, que vuelvo a insistir, son el 10% o menos de lo que sabemos, es en los mayores de 80 años. Son muy poca la gente joven, si bien la gente joven es la que más se infecta, son poco la gente joven que tiene cuadros severos. E interesantemente, y se está observando, porque han habido muy pocos casos y ningún caso grave en niños. Eso puede ser por la etapa simplemente de este proceso infeccioso. Muchas veces cuando ya hay más casos, y si vemos que en la medida que entramos a nuestro periodo de invierno y empiezan a haber quizás más casos, no lo sabemos, puede ser que haya más compromiso de niños, porque empiezan a relacionarse más con los adultos, y puede que aparezcan algunos casos de mayor gravedad, pero por ahora no ha habido casos particularmente graves en niños. Se ha concentrado fundamentalmente en personas mayores, especialmente de 80 años. Doctor, ¿cuál es la efectividad también de las mascarillas? Porque hay muchas personas también que han denunciado que no hay, que no existen, que no se pueden conseguir. ¿Realmente son tan importantes para hacer frente a este coronavirus? Sí, hemos conversado bastante sobre el tema un poco de la psicosis, de alguna manera, de la mascarilla. La mascarilla, especialmente mascarillas específicas y con tamaños de poro específicos, son de ultrafiltración, claramente juegan un rol en limitar la posibilidad que una persona enferma pueda expeler el virus y que salte a una persona sana porque se queda atrapada en la mascarilla. Ahora, esas mascarillas, para usarlas, entonces fundamentalmente en personas que están con un cuadro respiratorio para proteger a otros, puede jugar un rol, pero en la medida que es bien usada. ¿Qué significa bien usada? Tiene que ser recambiada cada cierto tiempo, cada 3-4 horas, eliminadas apropiadamente y muy bien lavada las manos cada vez que uno la saca o la cambia o la toca, porque los virus están en las secreciones que están en la mascarilla. Usar mascarilla a diestra y siniestra porque uno tiene temor de que uno se pueda contagiar de otra persona no ha demostrado ser una estrategia de efectividad. Doctor, Mega Noticias, lo vamos urgente. a interrumpir un segundo porque vamos a ir al Palacio de la Moneda porque ahí estamos viendo entonces al presidente Sebastián Piñera que en unos segundos más va a hablar acerca de este primer caso de coronavirus que se ha detectado entonces en nuestro país, precisamente en la ciudad de Talca. Muy buenas tardes. Esta mañana, junto al ministro de Salud, informamos en forma completa y exhaustiva de todas las medidas que el gobierno de Chile ha tomado para proteger la salud de los chilenos. Frente a esta epidemia del virus coronavirus, que se inició en Wuhan, China, pero que hoy día está afectando a prácticamente todos los países del mundo. La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el coronavirus, iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El médico se encuentra en buen estado de salud y va a ser derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera y al mismo tiempo controlar todo el entorno, es decir, las personas que han tenido contacto con él. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado
desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también todas las medidas que hemos estimado necesarias para proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia y adicionalmente hemos recurrido a todas las fuentes que pueden ayudarnos para cumplir exitosamente esta tarea. Hace un tiempo atrás conversé personalmente con el presidente de China, Xi Jinping, y una delegación chilena va a ir a China muy próximamente para poder conocer y aprender todas las experiencias, los errores y los aciertos que se cometieron en China para utilizarlos en nuestra estrategia. Y adicionalmente, hoy día conversé con el presidente de la Organización Mundial de la Salud y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, quienes han conocido en detalle la forma en que Chile ha enfrentado esta situación y nos han hecho ver que Chile constituye un verdadero modelo para muchos otros países del mundo. Además, estamos en perfecta coordinación con los países de Prosur para compartir experiencias, unir fuerzas, con un solo norte: proteger la salud de todos y cada uno de los chilenos y enfrentar en forma adecuada esta epidemia que significa el coronavirus. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos entonces palabras del mandatario acerca de este primer caso de coronavirus en Chile. Lo anunciábamos también, fue uno de los anuncios que él hizo también durante esta mañana, donde se va a enviar una delegación chilena que viajará a China para, obviamente, entender cuáles han sido las experiencias de este brote en ese país, para ver también cómo se puede enfrentar en otros posibles casos. Vamos a reiterar información de este caso. Se trata de un hombre de 33 años, es un médico que viajó durante un mes aproximadamente por el sudeste asiático. Él llegó a nuestro país el pasado 25 de febrero, pero fue el 1 de marzo entonces cuando él presenta estos síntomas y es derivado al hospital de Talca. Él se encuentra ahí en estos minutos. De hecho, es ahí entonces donde escuchábamos las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien estaba acompañado del director del Hospital de Talca y también de la Seremi de Salud, que también hacían un llamado a mantener la calma. Él se encuentra en buenas condiciones generales de salud y será dado de alta, pero bajo vigilancia epidemiológica en su domicilio. Vamos a repetir entonces, se trata de una persona de 33 años con antecedentes de viaje durante un mes por distintos países del sudeste asiático, que es una zona, ¿no?, donde ya se han presentado cerca de 110 casos confirmados, pero ningún fallecido hasta la fecha de hoy. Este caso entonces fue notificado por el Instituto de Salud Pública, el ISP y el laboratorio del Hospital Guillermo Grant meramente, luego de analizar la muestra del paciente mediante la técnica PCR, y ha sido entonces confirmado este primer caso de coronavirus en nuestro país. Recordar también que el Instituto de Salud Pública ya había descartado 8 veces casos sospechosos de coronavirus en Chile, pero finalmente este ha dado entonces la confirmación oficial de este hombre de 33 años, que se trata de un médico que se encuentra ahora en la ciudad de Talca. Recordar también que fue ayer cuando se comenzó este nuevo protocolo en las entradas de nuestro país, esta declaración jurada que todas las personas que ingresen a Chile van a tener que realizar e informar cuáles son los países, quiero decir, que han visitado durante los últimos 30 días. Una declaración que va a ser entregada durante el vuelo para que los pasajeros puedan completarlo. Vamos a tomar entonces contacto con nuestro periodista Rodrigo Sánchez, que se encuentra entonces con el senador Guido Girardi. ¿Cómo estás? Hola Natacha, muy buenas tardes. Claro, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Guido Girardi, para conversar acerca de las medidas quizás que se deben tomar en cuanto a política pública, la reacción que ha tenido el gobierno y también los anuncios que se han hecho en estos días previos sobre el coronavirus, ahora que ya lo tenemos confirmado aquí en nuestro país. Senador, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo primero creo que es importante no generar una alarma que nos lleve a una situación inmanejable. Hay un caso, yo creo que es inevitable que este virus llegue a todos los rincones del planeta porque es un virus de alta transmisibilidad
no tiene una letalidad muy alta, o sea, no mata mucho. De hecho, en el 2003 la mortalidad era un 10%. Chile no tuvo caso. Del 2012 también tuvimos una epidemia de H1N1, que también fue grave y tenía una letalidad mayor que esta. Lo que pasa es que este virus tiene mucha transmisibilidad. Y creo que el esfuerzo que hay que hacer en este país hoy día es de prevención, es decir, y todos los chilenos y chilenas tenemos que ayudar a las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud institucional tiene debilidades, falta de médicos, falta de insumos, equipamiento, y no podríamos resistir un tsunami de casos, y por lo tanto el esfuerzo tiene que estar hecho en la prevención, y creo que, para ser justo, se han tomado, yo he visto las acciones del Ministerio, de la subsecretaria Paula Daza, creo que las medidas de prevención van en el sentido correcto, creo que se tomaron con anticipación, creo que están hechos los protocolos, y por lo tanto a mí me parece que lo que tenemos que cuidar es que, por ejemplo, en el caso de esta persona que está contagiada, poder identificar a las personas que, si viajó en avión, pueden haberse contagiado. La norma es que las dos personas que van sentadas dos asientos más adelante, dos asientos más atrás, dos asientos a los costados, son personas de riesgo. De hecho, todas las personas que vienen de Italia tienen que tener un periodo de vigilancia, y pasar, a partir de este momento, van a tener que pasar por un periodo casi de regulación de sus movimientos. Se han tomado muchas medidas que a mí me parece que van en la dirección correcta, pero el esfuerzo de prevención. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son fundamentalmente para la población de adultos mayores. Si bien la letalidad, la mortalidad es más alta, es 2.5% de la población en general, 2.3%, que no es muy alto, es mayor en los grupos de alto riesgo, es mayor en los adultos mayores y en los adultos mayores, y también es mayor en las personas que tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, que son personas que son diabéticas, personas que son hipertensas, que tienen insuficiencia cardíaca, son las personas que tienen que tener más cuidado. ¿Cómo se transmite esto? Bueno, se transmite fundamentalmente a través de la cercanía de secreciones que pueden impactar a una persona cuando alguien tose encima de otro, por lo tanto mucho cuidado con eso, pero también a través de los fluidos, de las manos o de los artefactos. Si yo tengo secreciones nasales o estornudé y toco un teléfono y esa persona me pasa el teléfono a mí, o lo saludo con las manos, por lo tanto el lavado de manos acá es muy, muy importante, y tratar de que sea una persona que tiene estos síntomas, tratar de que no comparta elementos ni dentro de la familia. Lo otro que va a ser muy importante es la campaña de vacunación, porque vamos a tener junto en un momento a la influenza y el coronavirus, y no vamos a ver si la persona tiene tos, fiebre por influenza o por coronavirus. Por eso que la necesidad de vacunar a mucha gente, vacunar a todos los adultos y adultas mayores, que son los grupos de riesgo, y vacunar a todas las personas que tienen enfermedades crónicas que son concomitantes, es decir, que están enfermas por otras razones muy importantes, y también vacunar, ojalá, todo lo que se pueda de los niños, porque si bien los niños no tienen una letalidad alta, son los que pueden llevar la infección a los colegios y de los colegios pasar a los padres. Entonces es muy importante ayudar en ese sentido. ¿Por qué? Porque si una persona está vacunada, lo más probable que si hace la influenza no va a ser grave. Y por lo tanto, si tenemos una persona que está grave, con tos grave, fiebre alta y con compromiso respiratorio, y está vacunada, lo más probable entonces que sea por coronavirus, y podamos distinguir. Entonces, aquí, medidas de prevención, vacunación. Ahora, yo he puesto el acento en un tema que me parece importante. Aquí va a haber mucha gente que va a tener mucho susto, temor, y yo pienso que hay que regular eso, porque hay un solo caso, y que si hacemos las cosas bien, esto puede controlarse. Eso es importante, se puede controlar, se puede regular. De hecho, ha ocurrido así en países como Francia, en países donde no han aumentado, si bien tienen 12, 13, 14 casos, esto no ha tenido una explosión. En los países que esto no se ha regulado bien, como Corea, Irán y China, evidentemente ha aumentado. Pero ¿qué es lo importante? Que hoy día todos nos dispongamos a colaborar, y yo quiero hacer un llamado a las clínicas privadas, porque las clínicas privadas hay indicios que van a cobrar muy caro por los exámenes para detectar el coronavirus. Las personas que son FONASA y se atienden a través del sistema institucional y tienen los síntomas, esto va a ser gratuito. Pero las personas que son FONASA y quieren hacerlo a través de la libre elección, el gobierno fijó 14.000 pesos para el precio del examen. Uno puede decir, es alto, pero por último es pagable. Lo que no puede ser es que vengan las clínicas privadas y empiecen a cobrar precios que son abusivos, que hagan negocio
y saboteen una política de prevención, una política de manejo, una situación tan delicada como esta, cobrando, por ejemplo, 50, 100 mil pesos por los exámenes. Yo en la Comisión de Salud le he pedido al gobierno que establezca una fijación de precios donde las clínicas privadas tampoco puedan cobrar más de 14 mil pesos, que el arancel del costo de la PCR del examen, porque si no sería una vergüenza que las clínicas privadas en una situación como esa intentaran lucrar, hacer negocio, usando esto para ganar dinero. Aquí todos tenemos que tener un compromiso y por lo tanto ese tema va a ser un tema sensible, porque hoy día en algunos casos se ha señalado que podrían llegar a cobrar hasta más de 100 mil pesos por un examen. Eso sería realmente inaceptable y nosotros vamos a exigir que las clínicas privadas también colaboren, y las ISAPRE, con que las personas puedan acceder, por ejemplo, a exámenes que sean, y lo otro que vamos a tener que tener reconversión de camas para tener preparado en la medida que se necesitan camas con oxígeno, camas críticas, pero creo que todo eso es posible hacerlo si todos trabajamos unidos en este desafío, que es un desafío que ya trasciende las diferencias políticas, un desafío país, un desafío sanitario que es muy importante. Perfecto, muchas gracias, senador Guido Girardi, integrante de la Comisión de Salud del Senado, haciendo énfasis en las medidas que ha tomado el gobierno, también haciendo un llamado a la calma, a informarse, por supuesto, que es algo sumamente potente también en este contexto, y también haciéndole un llamado, por supuesto, a las clínicas en relación a lo que viene de ahora en adelante para la detección de este virus que ya se encuentra en nuestro país. Natacha. Bien, Rodrigo Sánchez, muchísimas gracias por toda esa información. Que estés muy bien. Buenas tardes. Vamos a retomar el contacto con el doctor Miguel O'Ryan, con quien estábamos conversando hace unos minutos acerca de este coronavirus. Lo escuchamos también en palabras del senador doctor, que realmente el coronavirus tiene una tasa de mortalidad muy baja. ¿Qué nos puede decir con eso, sobre todo para no alarmar en exceso a la población? Sí, hay que destacar que si uno ve todas las cifras que han ido evolucionando en estos 2 meses y medio, la tasa de letalidad, que es la gente que muere por persona infectada, primero es muy difícil de saber, porque nosotros solamente estamos viendo parte de la pirámide, que son las personas que se hacen exámenes, que tienden a ser las personas que tienen algún tipo de sintomatología. Probablemente hay muchas personas que han sido infectadas por este virus y no tienen sintomatología, pero a esas personas no se le hacen exámenes. Entonces, lo que podemos decir que de las personas que se le han hecho exámenes, porque en su mayoría tienen algún tipo de síntoma, la letalidad por ahora está en algún rango de 0,1 a 1%. 1 por 100 a 1 por cada 1000 personas infectadas. Eso varía de diferentes lugares. Va a depender un poco cómo se esté analizando esa información. Entonces, es muy importante para la población el volver a enfatizar que la gran mayoría de las personas van a tener que se infecten, y vamos a ver cuántas personas efectivamente se van a ir infectando en nuestro país. Podrán ser de a poquitos por día probablemente, o a poquitos por semana, ya que estamos en verano todavía. A lo mejor eso va a aumentar hacia el invierno, pero eso no lo sabemos todavía. De tal manera que eso va a que irlo observando. Y las personas que van a ir infectando, la gran mayoría vamos a tener un cuadro respiratorio leve a lo más moderado. Doctor, mañana comienzan las clases, la mayoría de ellas, ¿no? ¿Cuál es lo que se le podría decir también a los padres? Porque obviamente este virus tiene altos niveles de contagio, los niños van a estar en sala de clases, en lugares compartidos. ¿Qué se le podría decir también a los padres? Tener absoluta tranquilidad en que hay que ir desarrollando la vida en forma normal, y se va a ir estando atento a cómo van las evoluciones en el tiempo para ver qué medida eventualmente hay que ir haciendo. A manera de ejemplo, y es importante mirar a otros países que son parecidos al nuestro, que tienen el virus bastante más tiempo con ellos que nosotros. Es bueno mirar a Australia. Australia lleva más de un mes desde el reporte del primer caso de coronavirus. Es un país también del sur, que estaba en su verano, alguien que vino también de zonas afectadas, y lleva más de un mes y no tienen más de 40 casos. Epidemiológicamente eso es muy poco, por no decir prácticamente nada. Han tenido una persona fallecida en más de un mes. Lo que está demostrando esa situación, hay otros países que tienen situaciones algo diferentes, no muchos, pero
como Irán, por ejemplo. Pero lo que nos demuestra Australia, que se parece a Chile, que con medidas razonables de salud pública, en Australia no han hecho nada excepcional, este virus, por lo menos por ahora, se puede ir manteniendo bajo un buen control. ¿Qué va a ir ocurriendo a la medida que bajen las temperaturas y llegue nuestro invierno? El tiempo lo va a ir diciendo, vamos a ir observando para ver si hay que adoptar algún otro tipo de medida. Doctor, ¿le parecen suficientes las medidas de contención que se han impuesto ya en nuestro país? Porque la contención, al parecer, es lo más importante ahora. Se destinaron 5 hospitales para atender los casos de coronavirus. También se anunció que este test no es gratuito para las personas que están en FONASA. ¿Es suficiente considerando que ya tenemos el primer caso de coronavirus en nuestro país? Y además que ya se confirmó el primer caso en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Sí, claro. Yo diría la respuesta absolutamente sí. Es claramente suficiente. Nuevamente aquí lo importante es la proporcionalidad. No estamos avisorando, basado en lo que hemos observado, que va a haber un aumento explosivo de casos. Van a haber más casos, este es el primero, y lo que se ha tratado de hacer obviamente es tratar de limitar lo más posible la llegada de muchos casos, porque mientras más personas llegan, cada persona puede ser un foco de transmisión y tenemos múltiples focos de personas que pueden estar transmitiendo. Sabiendo que este virus ya ha demostrado que no va a poder ser completamente controlado, eso ya está demostrado, se está diseminando por todo el mundo, lo importante ahora es mantenerlo lo más acotado posible. Y en eso, tomando medidas razonables de salud pública como la que se han propuesto y no medidas exageradas, ni menos medidas que pasan a ser de una reacción más, una sobrereacción que finalmente termina siendo más perjudicial. Doctor, ¿qué pasa también con las personas que ya tienen viajes agendados, pasajes comprados, por ejemplo, ¿no?, a países en Latinoamérica que ya han registrado los primeros casos, o sin ir más allá, Italia, o incluso a países ya de Asia? ¿Es recomendable viajar? No hay contraindicación actual de viaje, excepto la recomendación era no ir a los países donde había una concentración importante de casos, que era fundamentalmente China. Yo creo que hay que poner esto en contexto. Obviamente hay un revuelo mundial porque esta epidemia, o como queramos llamarle, se ha ido siguiendo online. Pero yo lo puedo decir, por ejemplo, que ha tenido bastante menos notoriedad la tremenda crisis de dengue que tenemos actualmente en Colombia, en Brasil, en donde probablemente hay mucho mayor riesgo de ir a esa zona y poder tener un dengue que tener coronavirus, que sigue siendo bajísimo. De tal manera que en ese sentido las amenazas de enfermedades infecciosas siempre van a estar latentes cuando uno viaja, y lo importante es informarse a dónde va para ver cuál es el riesgo. Ir a Estados Unidos, por ejemplo, donde en una población de más de 200 y tantos millones de personas han habido solo 100 casos, la probabilidad de encontrarse con alguien que lo contagie a uno es ínfima, por no decir prácticamente nula. Si uno va a la región de China o alrededores, donde hay varios miles de casos, llegando a más de 100.000, y probablemente muchas más personas que pueden estar con infección pero sin síntomas, aumenta de alguna manera el riesgo de que uno se pueda infectar. Pero ahí razonablemente entonces ahora no hay restricciones de viajes puntuales. Lo que está empezando a discutirse es ver si vale la pena hacer restricciones de grandes reuniones masivas, donde obviamente se exacerba la posibilidad de riesgo, como son grandes ferias y ese tipo, que hay que ir discutiendo y analizando, viendo los pros y los contras y los riesgos de ese tipo de actividades, especialmente en zonas del hemisferio norte, donde han habido más casos. Doctor, también preguntarle acerca de la prevención. Lo hablábamos también con el senador Guido Girardi, que hablaba y hacía énfasis en la vacunación contra la influenza. Es muy bueno vacunarse contra el virus influenza por varios motivos. El virus influenza produce bastante estrago en nuestro país todos los inviernos.
muchos miles de casos, varias centenas de personas fallecidas, también preferentemente las personas de edad, de tal manera que es bueno protegerse contra esta otra amenaza que llega todos los inviernos, y en la medida que nos protegemos contra esa amenaza disminuimos un enemigo más de la población y permite confrontar mejor cualquier situación que pueda ocurrir en el invierno con el coronavirus, que vuelvo a insistir, no sabemos si este invierno vamos a tener 10, 100 o algunos miles de casos de coronavirus, no lo sabemos, porque no sabemos cómo se va a comportar aún en el invierno en el hemisferio sur. Sin embargo, si uno ve lo que ha ocurrido en el hemisferio norte durante el invierno, luego de 2 meses, aparte de unos pocos países, los casos han sido en su mayoría dentro de las centenas, no de los miles de casos. Pero, ¿qué va a ocurrir en el hemisferio sur? En nuestro invierno vamos a tener que estar atentos. Bien, doctor, muchísimas gracias por aclarar todas estas dudas realmente muy importantes en relación a este primer caso de coronavirus que se ha detectado en nuestro país. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias a usted. Bien, vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro periodista Rodrigo Sánchez, que se encuentra en Valparaíso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que el tema del coronavirus se ha convertido en una discusión a nivel parlamentario por estas horas. Nos encontramos con otro integrante de la Comisión de Salud del Senado, el senador Rabindranath Quinteros, con quien vamos a analizar cómo se ha actuado desde el punto de vista de las políticas públicas en actuar de manera preventiva en relación al coronavirus y cómo ha visto usted en el fondo la actuación del gobierno sobre este primer caso de coronavirus que se ha detectado aquí en nuestro país. Bueno, la verdad de las cosas que una vez que el ministro de Salud informó hace un par de días atrás que habían 260 casos o personas que estén bajo un seguimiento, fue citado o invitado hoy día a la Comisión de Salud, vino la subsecretaria de Redes, que nos informó todas las acciones que ha tomado el gobierno. La verdad que uno, a primera vista, evidentemente, que encuentra razonable todas las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud. Lo que sí nos llamó la atención, una vez que se ha dicho que no había ningún caso, se detecta hoy día, en horas de la tarde, un caso en Talca. Y yo espero que eso sea acotado y que las medidas surjan el efecto deseado y no sigamos con mayores contagios. Senador, en ese sentido, ¿qué es lo importante dentro de lo inmediato para poder de alguna forma también llamar a la calma, informar a la población? ¿Qué es lo que se debería realizar durante los próximos días? Bueno, siempre el Ministerio de Salud se ha caracterizado por prevenir, siempre se ha caracterizado por hacer campañas positivas en el sentido de alertar a toda la población de las medidas que se tienen que tomar. Hoy día las medidas son muy claras, la higiene personal, el lavado de manos, no estar en contacto con gente que está con un grado de enfermedad respiratoria. Y para mí lo más importante es no alarmar a la población, por el contrario, prevenir pero no alarmar. Acá hay un primer caso, ojalá que sea acotado, ojalá que sea controlada y tomar las medidas que se están anunciando públicamente. Senador, ¿usted cree que en la época quizás de invierno, la influenza, de alguna forma va a ser un factor primordial en los cuidados que se tienen que tomar en relación al ingreso de este virus a nuestro país? No, evidentemente que la época de invierno es una época propicia para que esta se pueda, aumentar o puede hacer caldo de cultivo para que la enfermedad pueda avanzar. Por eso que le decía que acá las medidas preventivas son vitales y creo que lo que está haciendo el Ministerio de adelantar la vacunación contra la influenza, que también algo tiene que ver, aumentar a las personas que se deben de vacunar, ya no va a ser la mujer embarazada de ciertos meses, sino toda mujer embarazada. Los menores, los escolares y los adultos mayores, yo creo que son buenas medidas que se están tomando. Ahora, lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de control en los aeropuertos, algunos también han cuestionado que no son tan efectivos. ¿Estos controles ustedes los ven como algo necesario o algo que debería mejorar eventualmente? ¿Cómo analizan esa situación? A ver, todas las medidas preventivas que pueda tomarse a través del Ministerio de Salud, bienvenidas sean. Evidentemente, a veces hay medidas que no son tan efectivas. A lo mejor en este caso, el control en los aeropuertos no es el más adecuado, pero hay que hacerlo. Y si la autoridad sanitaria estima que es pertinente, bueno, yo
apoyo esas medidas. Senador, y en cuanto a la función de ustedes, ¿hay disposición de quizás invitar al ministro de Salud, discutir acerca de los efectos que puede tener el ingreso de este virus a nuestro país, al menos desde el punto de vista de ustedes, de los parlamentarios aquí en el Congreso? El ministro fue invitado para hoy día en la mañana, no pudo venir, según él, por una situación que tenía o una conversación con el presidente de la República, por eso que vino la subsecretaria de redes y la cual nos entregó toda la información que le solicitamos. En ese sentido, ¿ustedes están conformes en cómo ha actuado también el ministerio? Sí, yo creo que sí, estamos conformes. Perfecto. Muchas gracias, senador. Rabindranath Quinteros, integrante también de la Comisión de Salud del Senado. Aquí en el Congreso se están evaluando varias acciones, como por ejemplo en la Cámara de Diputados también destinarle un espacio especial dentro de la agenda al análisis de las medidas que se tienen que tomar durante las próximas semanas y por supuesto también evaluar el escenario que se vendrá en los próximos meses, considerando que comienza también el periodo de algunas enfermedades de invierno. Vamos a estar sumamente atentos, por supuesto, a las medidas que se estén anunciando y también la discusión que se esté dando aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso. Natacha. Muchas gracias, Rodrigo. Retomamos el contacto de ser necesario. Que estés muy bien. Buenas tardes. Bien, pasamos a revisar ahora unas gráficas del Ministerio de Salud en relación a la prevención del coronavirus. Lo estamos viendo ahí entonces desplegado en nuestro wall, el Plan de Acción Coronavirus COVID-19. ¿Cómo prevenirlo? Es la gran pregunta de momento. Primero que todo es importante lavarse las manos frecuentemente, ¿no? También al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Vamos a revisar también otras medidas de cómo prevenirlo. Estas todas son medidas impulsadas por el Ministerio de Salud. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Y la última indicación que ha impulsado la cartera de salud es llame a Salud Responde 600-360-7777, profesionales de la salud atendiendo sus dudas las 24 horas, los 7 días de la semana. Puede llamar a ese número si tiene algunas dudas sobre algún síntoma que presente o de alguna situación que conozca. Vamos a revisar ahora las declaraciones que dio el propio mandatario en relación a este caso que dio hace unos minutos atrás en el Palacio de la Moneda. Pasemos a escuchar. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El médico se encuentra en buen estado de salud y va a ser derivado a su domicilio para poder tener una vigilancia epidemiológica muy certera y al mismo tiempo controlar todo el entorno, es decir, las personas que han tenido contacto con él. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también todas las medidas que hemos estimado necesarias. Bien, ahí escuchábamos entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera con este primer caso de coronavirus que se ha detectado entonces en la ciudad de Talca. Nosotros terminamos esta transmisión, pero los invito a revisar todas nuestras plataformas, sobre todo meganoticias.cl, y vamos a estar ampliando también esta noticia en nuestra edición de esta noche en Mega Noticias Prime. Que estén muy bien y que tengan también una muy buena tarde. Mega Noticias. Urge.